Jorge Fossati ya tiene definido su equipo titular para recibir a la selección uruguaya dirigida por Marcelo Bielsa, y como es evidente, debido a las 5 bajas que sufrió por lesiones y suspensiones por doble amarilla, el equipo peruano presenta una alineación nunca antes probada con la que intentará dar el golpe sobre la mesa y vencer a la selección charrúa, sabiendo que si lo hace podría salir del último lugar de la tabla, entendiendo que Chile no pudo defender su localía con Gareca ante Brasil y que en este partido debe ir en contra de todo pronóstico y conseguir una victoria ante los uruguayos. Por eso en este video vamos a comentar sobre los 11 titulares del nono y el porqué de su elección para este vital encuentro. Recuerda suscribirte activando la campanita. Y como no podía ser de otra manera, el guardameta titular de la selección peruana seguirá siendo Pedro Galese y será el encargado de mantener invicta su valla ante una selección uruguaya que tratará de imponer condiciones desde el minuto 0, ya que sabemos que Marcelo Bielsa es un director técnico cuya propuesta es bastante ofensiva y trata de ser siempre el protagonista del partido, sin importar que su equipo juegue en condición de visitante o de local y ante el rival que sea, por lo que no sería de extrañar que siga en esa línea y decisión de ser el equipo que propone ante la selección que ocupa el último lugar de la tabla de las eliminatorias. Entonces el desempeño de Pedro Galese va a ser muy importante, entendiendo que los jugadores que mayor peligro pueden llevar a la valla peruana serán Darwin Núñez, el delantero de Liverpool de Inglaterra, que retorna después de haber cumplido 2 de sus 5 fechas de suspensión gracias a una medida cautelar que le brindó el TAS y que suspende su castigo a la espera de que se resuelva la situación de Darwin Núñez. Y esto generó que en conferencia de prensa Fossati se queje amargamente de que le revoquen momentáneamente la sanción al jugador que es el máximo goleador de estas eliminatorias y justamente para enfrentarse a Perú. Pero espero que el retorno de Núñez no sea tomado como una excusa por los jugadores o el director técnico para aferrarse y justificar en caso no se den los resultados deseados. En este partido Perú está obligado, repito, obligado a ganar si quiere seguir manteniéndose con posibilidades de clasificar al Mundial y salir de lo más fondo de la tabla para superar a Chile, que no pudo con Brasil y que le volteó el partido en los últimos minutos, y acercarse un poco más a una selección boliviana que dio un golpe sobre la mesa y derrotó a una de sus mayores pesadillas, como lo es Colombia, en la localía más complicada de las eliminatorias, que es el Estadio Municipal del Alto. Entonces, tomando en consideración eso, debemos ser muy conscientes de que el margen de error es mínimo, y continuando con la alineación que Fossati ha definido para recibir a los uruguayos, tenemos que pasar a comentar la línea de los 3 defensores, y comenzando con la posición de stopper por derecha, como viene siendo habitual, el titular seguirá siendo Miguel Araujo, cuyo rival más directo sería el uruguayo Quique Olivera, quien juega en Los Ángeles de la MLS y a quien Araujo ya debería conocer porque militan en la misma liga doméstica. Y para este punto debemos entender que, a diferencia de Fossati, Marcelo Bielsa es un director técnico que se adecúa a sus rivales y no tiene un dibujo táctico que sea inamovible como sí lo es el 3-5-2 para Fossati, y en este caso ante la selección peruana Bielsa ha decidido parar un 3-4-3 para generar superioridades tanto en la línea defensiva uruguaya ante 2 delanteros como en la zona ofensiva de los charrúas, en donde contando con 3 jugadores de ataque tratarán de fijar a los 3 defensores peruanos. Entonces quien seguirá siendo el defensor por el medio titular evidentemente es Carlos Zambrano, quien ante la ausencia de Renato Tapia por lesión es quien llevará la banda de capitán. Y en lo personal tengo plena confianza en las cualidades como defensor de Carlos Zambrano, ya que es un jugador fuerte y que tiene una buena capacidad de anticipación a las jugadas del rival, además de que en las jugadas de balón parado te ofrece seguridad y en las situaciones de ataque suele ser un aporte bastante importante para generar peligro en los tiros libres o de esquina que tenga a su favor la selección peruana. Pero por otro lado me es inevitable pensar que en estos encuentros de máxima intensidad como el que va a proponer
proponer la selección uruguaya, es justamente en donde Zambrano debe tener más cuidado, porque lo más probable es que el rival busque provocarlo para que le saquen una tarjeta roja. Y es cierto que en el fútbol se pueden dar 3 resultados como ganar, perder o empatar, pero me parecería inaceptable que alguno de nuestros jugadores caiga en algún tipo de provocación y eso conlleve a que Perú juegue con uno menos durante un gran tramo del partido. Así que en la defensa Araujo y especialmente Zambrano deben evitar recibir alguna tarjeta roja por imprudencia. Y comentando entonces sobre el stopper por izquierda, es en donde se presenta el primer cambio en la oncena de Fossati, ya que Luis Abraham es quien iniciará acciones contra los charrúas y el rival más directo con el que se tendrá que enfrentar es de Arrascaeta del Flamengo, quien es uno de los jugadores más habilidosos de la selección uruguaya, y en ese sentido Abraham tendrá que pasar una prueba muy importante en su primera titularidad con el Nono Fossati en un partido oficial. Y una vez ya mencionados a los defensores de la línea de 3, tenemos que pasar al mediocampo, y empezando con el mediocampista de contención, es ampliamente conocido que debido a una lesión Renato Tapia es una de las bajas de último momento y por lo tanto Jorge Fossati tenía que definir a su reemplazo, y en ese aspecto no hubieron muchas sorpresas, ya que el Nono optó por darle la titularidad al recambio más evidente, que es Jesús Castillo del Gil Vicente, quien de manera oficial aún no ha tenido un solo partido como titular, salvo aquel amistoso ante República Dominicana en el cual se apuntó con un gol, pero esto último no es un indicativo que debamos tomar con mucha seriedad, ya que Dominicana jugó prácticamente sin arquero. Y en este encuentro el mediocampo titular de la selección uruguaya será conformado por Fonseca y Federico Valverde del Real Madrid, quien además de ser capitán es uno de los jugadores más peligrosos del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, ya que además de ser un mediocampista de un buen recorrido y de un tranco largo que le permite ser prácticamente imparable en recorridos de larga distancia y un verdadero dolor de cabeza para sus rivales debido a que cuenta con un gran remate desde afuera del área, que en un partido anterior ya puso en aprietos a la selección peruana, y por ende uno de los objetivos de Perú será el de reducirle los espacios para evitar que sorprenda con algún remate largo. Entonces las actuaciones de Jesús Castillo y de la línea defensiva en conjunto deben ser impecables, pero además deben contar con el apoyo en defensa de los jugadores que ocuparán otras posiciones en el campo. Y en esa línea Sergio Peña seguirá siendo el encargado de ocupar la posición de interior por izquierda, y al igual que hiciese ante Colombia en la fecha 7, será el único futbolista con un perfil creativo en el equipo titular. Fossati sigue priorizando que la selección tenga principalmente a jugadores de un perfil bastante físico, y por lo tanto vuelve a dejar afuera de su equipo titular a Piero Quispe, quien en el inicio de la era Fossati parecía que iba a tener más oportunidades, pero entendiendo que el rival de enfrente es la selección uruguaya, que cuenta con jugadores bastante potentes en todo aspecto, para Fossati todavía no es el momento de Piero Quispe, y tal vez no lo sea ante Brasil tampoco. Queda claro que cuando vuelva a Cartagena será él quien tenga la primera opción de jugar al lado de Sergio Peña, salvo el jugador que en esta ocasión Fossati ha determinado como su reemplazante destaque de tal manera ante la selección uruguaya que se gane el puesto y sea imposible moverlo del equipo titular. Y es en este punto que se le esboza una gran sonrisa aparte de la afición peruana, que lo aclamaban en el equipo titular de Fossati, aunque en esta ocasión jugará en una posición no tan inédita como podría parecer, ya que en múltiples entrenamientos de preparación para los partidos anteriores ya Fossati lo había probado a Oliver Sone como interior por derecha, e incluso en este humilde espacio habíamos hecho un video en donde veíamos cuáles eran las posibilidades de Sone para jugar en un equipo de Fossati, y ahí mencionábamos que se podía desempeñar tranquilamente como mediocampista interior por derecha, y así será en su primer partido como titular en las eliminatorias, después de ganarle el puesto a Piero Quispe y a Jean-Pierre Archimbot, quien parecía inclusive tener mayores posibilidades de ser titular, pero aún entendiendo que la titularidad de Sone es exclusivamente por la baja de Cartagena, me parece positivo que se ponga a un jugador que, además de contar con un físico importante que le permita
disputar todos los balones con los uruguayos, también cuente con determinada vocación de jugar por la zona lateral del campo que le permita hacer los desdoblamientos necesarios con su lateral volante, quien ante la baja de Luis Advíncula y el reposicionamiento de Oliver Sone, tiene que ser obligatoriamente Andy Polo, uno de los jugadores más cuestionados actualmente en la selección peruana debido a que, contrario a lo que hacen sus clubes, no termina de redondear una buena actuación en partido oficial con la selección peruana y que en este partido tendrá un duelo individual muy directo ante Maximiliano Araujo del Sporting de Lisboa, a quien además de controlar defensivamente tendrá que buscar poner en aprietos a través de alguna proyección en ataque. Y a estas alturas parece que el único que le tiene cierto grado de confianza a Andy Polo es Jorge Fossati, pero ante esta necesidad imperativa de sacar un resultado tan complicado como una victoria ante Uruguay, lo único que queda es esperar que los astros se alineen para Andy Polo y que conforme una dupla que funcione de las mil maravillas con Oliver Sone para poner en aprietos a la saga uruguaya. Y yo sé que mencionando esto último muchos me podrían decir que peco de optimismo o que no estoy siendo realista, y puede que tengan razón, pero la verdad es que solo soy un seguidor que se aferra a lo que podría ser la última oportunidad de su selección de mantener viva una pequeña esperanza de clasificar al mundial y que quiere creer que la evidente ruptura que hay en el vestuario de Uruguay puede jugar a favor de Perú y por fin podamos salir del último lugar de la tabla. Pero es innegable que la dificultad es aún mayor debido a que el equipo que se va a poner frente a Uruguay va a ser bastante inédito y hay futbolistas que jugarán en una posición a la cual no estamos acostumbrados a verlos, como es el caso de Alexander Callens, quien de ser stopper por izquierda pasará a jugar como lateral volante por ese lado, y la última vez que lo vi ejerciendo una función similar con Perú fue hace ya más de 10 años en aquel amistoso que se perdió por 3-0 ante Inglaterra, cuando Callens tenía apenas 22 años. Y ahora con 32 y siendo un jugador de un perfil claramente defensivo, es inevitable que la banda izquierda va a ser esencialmente un candado para los ataques de los uruguayos, pero por potencia física y velocidad, Alexander Callens debería ser capaz de brindarnos algunas proyecciones en ataque interesantes que esperemos puedan ser aprovechadas por los delanteros. Y ante la baja de la Padula, en la dupla de atacantes no habrá mayor sorpresa, ya que como venía siendo la tendencia, será conformada por Alex Valera y Edison Flores. Los dos futbolistas que conforman la dupla de ataque titular de Universitario de Deportes serán los encargados de llevar peligro a la portería de Rochet, pero para que ello suceda es primordial que sean alimentados con balones precisos y en ese aspecto será requerida la contribución de Sergio Peña, quien en este equipo plagado de jugadores físicos tiene que ser el diferente y el protagonista en el juego de la selección peruana. Peña debe distribuir el balón de manera correcta en los contraataques para los volantes laterales, quienes deben dar profundidad al juego del equipo y a su vez enviar centros a los delanteros, aprovechando el juego aéreo de Valera y la contundencia de Flores, además del buen remate de larga distancia de este último, sin olvidar que la intensidad en el juego es innegociable para tratar de equiparar la evidente desventaja individual que hay con respecto a los uruguayos, pero que al igual que en el partido ante Colombia debe hacerse lo menos notoria posible, pero también se deben evitar errores no forzados, ya que es por esas falencias que Perú aún no gana un solo partido a expensas de iniciar la segunda ronda de las eliminatorias. Y también será importante prestarle especial atención a las jugadas de balón parado en ataque y en defensa, ya que si no se puede jugando, Perú tiene que intentarlo por todas las vías posibles. Dicho esto, es innegable que el favorito a hacerse con la victoria es la selección uruguaya, pero esto es fútbol y este deporte, así como te da tristezas, también te da alegrías inesperadas. ¿Qué sucederá en este enfrentamiento? Te invito a dejar tus percepciones en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Te ha hablado Samiel, gracias por acompañarme en este video que espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete activando la campanita. Nos vemos en el siguiente video.